Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos una vez más a Fórum Académico, soy Wilmar Campo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de analizar la doctrina de la DIAN referente al manejo de la retención en la fuente en los contratos de consultoría de obra pública. Básicamente estamos haciendo referencia al oficio de la Administración de Impuestos número 051304 del pasado 28 de agosto. Ante una consulta que le hace un particular a la Administración de Impuestos en cuanto a su posición doctrinaria referente al concepto emitido anteriormente, o uno de los conceptos que anteriormente había emitido la Administración Tributaria frente al mismo tema, básicamente el concepto 039972 del año 2010. En este punto es importante señalar que la retención en la fuente en los contratos de obra pública, en lo que tiene que ver en los contratos de consultoría, las normas han reiterado la posición especial de determinar una tarifa del 2% en ese tipo de contratos, pero cuando se cumplan las previsiones que señala la norma. ¿Cuáles son? Que la remuneración del contratista se establezca bajo el método del factor multiplicador. Y para señalar esta precisión, esta disposición hace alusión a unas normas que están vigentes, como el decreto 1354 de 1987, por ejemplo. Allí vemos la definición del factor multiplicador y lo dice así: ¿en qué efectos puede utilizarse el factor multiplicador? Dice, el factor multiplicador se utiliza en aquellos trabajos donde no es posible conocer anticipadamente la cantidad de trabajo por desarrollar, permitiendo conocer tanto los montos de los costos directos del personal como el de otros costos directos, los costos indirectos y la utilidad del consultor. Así las cosas, es básicamente reiterar que en esos contratos donde no es factible o no es posible determinar anticipadamente el precio del mismo, así se trate de un contrato de consultoría, entonces la norma precisa que la tarifa de retención del 2% se dará siempre y cuando se cumplan básicamente estas condiciones. ¿Cuáles son? La primera, que alguna de las entidades que contrata, es decir, la entidad contratante, sea una entidad estatal de acuerdo con la naturaleza que tenga en los términos de la Ley 80 de 1993. Recordemos que la Ley 80 es la ley de contratación estatal y allí se definen cuáles son las entidades públicas que pueden ejecutar este tipo de contratos. Segundo, que quien contrate sea una entidad privada, puede ser una persona natural o jurídica o incluso un ente sin personalidad jurídica, como sería el caso de un consorcio o de una unión temporal. El tercer aspecto que precisa la doctrina y la norma es que se establezca como retribución el método del factor multiplicador. Recordemos que el factor multiplicador es una estimación de los costos que va a percibir la obra, que se anticipa como necesarios para desarrollar, en este caso la consultoría, y que tiene en cuenta costos fijos directos e indirectos. Y ahora lo que precisa además la norma, el cuarto aspecto, es que el sistema por el cual se establece el método del factor multiplicador sea los señalados en el literal A o D del artículo 35 de este decreto. Entonces, el decreto en cuanto a esas precisiones indica, el decreto 1354 del 87 es consecuente con el artículo 34 del decreto 1522 del 83. Ese decreto 1522 del 83 establece unos requisitos especiales para que proceda la tarifa de retención del 2%, por lo menos en cuanto a los costos. Los costos para determinar el factor multiplicador, bien sea estableciendo los costos fijos totales del contrato o los costos fijos más la utilidad del constructor o del arquitecto. ¿Qué dijo la DIAN? Si no se puede determinar la precisión del factor multiplicador conforme lo señalan los decretos en comento, entonces sencillamente la retención en la fuente que deberá aplicarse corresponderá al concepto de honorarios. Ahora, ¿cuál es el concepto de honorarios de acuerdo con la legislación vigente? Digamos que el decreto 260 del 2001 precisa que en cuanto se refiere al concepto de honorarios,
Las tarifas vigentes son las del 10 y del 11%. Recordemos el 11% para personas jurídicas, el 10% para personas naturales, pero las personas naturales podrán tener tarifa del 11% en el evento en que el monto del ingreso del contrato supere las 3.300 unidades de valor tributario. Si usted quiere ampliar esta información o desea conocer más sobre temas de actualidad o de temas de interés en materia tributaria, contable, de derecho público o comercial, visite nuestra página www.forum.com.co. Hasta entonces. Forum, el valor del conocimiento.